Buscar la sanación para su niño interior en terapias externas y promesas de consuelo rápido, anhelando una paz duradera y una fe inquebrantable, a menudo lo deja con un vacío persistente y una desconexión más profunda de lo sagrado. Los Upanishads, cimientos de la sabiduría védica, revelan que el verdadero bálsamo no está en la superficie de la psique, sino en el reconocimiento del Atman, ese ser divino inmutable que reside en lo más profundo de su existencia. Nos aferramos a rituales o creencias que pretenden sanar lo que percibimos como roto, sin darnos cuenta de que la fractura reside en el olvido de nuestra propia naturaleza divina. ¿De qué sirve recitar 1000 oraciones si la voz de su propia alma, fragmentada por heridas antiguas, clama por ser escuchada desde el interior? Su fe se ha quebrado no por la ausencia de Dios, sino por la ausencia de usted mismo en la ecuación divina. Esta desconexión es el verdadero enemigo, una barrera que levanta entre su corazón y el manantial eterno de la gracia. No se trata de encontrar a Dios, sino de remover el velo que le impide reconocer al divino ya inherente en usted. Este es un llamado a la acción ineludible. Dígame, ¿cuál es la herida más antigua que siente que le impide conectar plenamente con lo sagrado? Comente ahora con una palabra que describa esa experiencia. Hoy le mostraremos el camino para romper con esa ilusión. Pero ¿qué sucede cuando su propia alma, herida y fragmentada por el olvido, le envía señales que usted, en su búsqueda externa, ha ignorado por completo? La causa profunda de esa fe fragmentada y de la aparente desconexión con lo sagrado no es una falla en el cosmos, sino la poderosa ilusión de la separatividad, lo que en el Vedanta llamamos Maya. Usted, alma eterna, ha sido hipnotizado por la identificación con el cuerpo, la mente y las emociones, olvidando su verdadera naturaleza, el Atman, el ser inmortal y perfecto. Ese niño interior, herido del que tanto se habla, no es más que la manifestación de ese olvido primordial, el ego identificándose con experiencias pasadas que lo separan de su esencia divina. Cada herida, cada miedo, cada patrón que se repite en su vida no es una maldición, sino una señal ineludible. Son los gritos de su Atman, intentando perforar el velo de Maya, buscando recordarle su identidad trascendente. Piénselo bien. Cuando usted ignora un dolor físico persistente, el cuerpo grita cada vez más fuerte hasta que es imposible no escucharlo. De la misma manera, cuando desatiende las heridas de su conciencia, el alma proyecta esas heridas en su realidad, en sus relaciones, en su capacidad de confiar y de amar, y especialmente en su relación con lo divino. Esto no es un castigo, sino la ley inquebrantable del karma en acción, guiándolo de regreso a casa. Paramahansa Yogananda, el gran yogi, nos enseñó que la verdadera espiritualidad no es evadir el sufrimiento, sino trascenderlo al comprender su propósito más elevado. Usted ha sido condicionado a buscar soluciones externas, a pedir señales al universo, cuando el universo mismo está resonando dentro de usted. Las verdaderas señales no son números repetidos en la calle, sino la punzada de angustia cuando su fe flaquea, el susurro de la intuición que ignora, el anhelo incesante de algo más allá de lo material. Esos son los mensajes de su Atman, intentando descorrer el velo. Su niño interior no está roto, está reclamando su lugar en la totalidad de su ser. Su dolor es una voz, y esa voz es la sabiduría de su alma. La gran pregunta alquímica que debe hacerse no es ¿por qué me pasa esto?,
sino ¿qué parte de mi alma, inmaculada y eterna, vino esta experiencia a despertar? Este es el momento de dejar de ser una víctima del pasado y convertirse en el arqueólogo de su propia conciencia, desenterrando la verdad que Maya ha intentado ocultar. Reconozca que cada sombra del pasado es un mapa hacia la luz indestructible del Atman, la herramienta para perforar el velo de Maya y sanar. La desconexión no es una complejidad teórica, sino una práctica sagrada de autorreconocimiento, inspirada en la sabiduría del Vedanta. Es un método para sintonizar su conciencia con el Atman, silenciando el ruido del ego herido que se aferra al pasado. Le presento la meditación de reencuentro con el Atman interior, una tecnología del alma que le permitirá escuchar la voz de su verdadero ser y a través de ella sanar las heridas de lo que usted llama niño interior. Para iniciar esta práctica, busque un lugar tranquilo donde pueda sentarse en silencio, con la columna vertebral recta, pero relajado. Cierre los ojos suavemente y lleve su atención al centro de su pecho, al corazón espiritual. Respire profunda y conscientemente, sintiendo cómo el aire entra y sale, llevando paz con cada inhalación y liberando tensión con cada exhalación. En cada respiración, repita mentalmente: yo soy Atman, yo soy pura conciencia, yo soy paz eterna. Deje que estas palabras resuenen en lo más profundo de su ser. Ahora, visualice una luz dorada brillante emanando desde su corazón, expandiéndose suavemente por todo su cuerpo. Esta luz es la esencia de su Atman, pura, inmaculada, no afectada por ninguna herida o recuerdo del pasado. Con esta luz en su mente, invite a ese niño interior, esa parte de usted que aún carga el peso de viejas tristezas, miedos o resentimientos, a presentarse. No lo juzgue, solo obsérvelo con compasión. Imagine que este niño se acerca a la luz de su corazón. Mírelo a los ojos y dígale: te reconozco. Veo tu dolor, tu miedo, tu soledad, pero quiero que sepas que eres amado incondicionalmente. No estás solo. Yo soy tu Atman, tu verdadero hogar, y estoy aquí para sanarte. Tú eres parte de mí, y yo soy parte de ti, la conciencia divina. Abrácelo mentalmente con la luz de su corazón. Permita que la luz dorada envuelva a ese niño, disolviendo suavemente sus miedos y tristezas, recordándole su origen divino. Este microejercicio, practicado diariamente, durante al menos 10 minutos, transforma el diario de un alma sintonizada, de un registro externo a una comunicación interna directa. Su objetivo es integrar esa parte herida en la totalidad del Atman, reconociendo que ninguna experiencia terrenal puede manchar la pureza de su verdadero ser. Esto no es solo una visualización, es un acto de conciencia, una reafirmación de su identidad eterna. A través de este reencuentro, las señales ya no serán eventos externos aleatorios, sino la constante e inquebrantable presencia del divino en su interior, guiándolo y sanándolo. Comente ahora: ¿cómo se siente al invitar a su niño interior a la luz de su Atman? Comparta su primera impresión o sentimiento con nosotros. Su vulnerabilidad es su fortaleza en este camino. Al comprometerse con la meditación de reencuentro con el Atman interior, usted no solo sana viejas heridas, está reescribiendo el código de su propia percepción, desmantelando la hipnosis de Maya. Lo que antes percibía como señales divinas, externas, fortuitas y a menudo ambiguas, se transforma en una comunicación interna clara e ininterrumpida. Usted deja de buscar pruebas de la existencia de lo divino en el mundo exterior, porque comienza a experimentarlo como la esencia de su propio ser. La fe,
antes un concepto frágil y dependiente de circunstancias externas, se convierte en un conocimiento inquebrantable. La transformación más profunda ocurre en su relación con la realidad. Las enseñanzas de los Upanishads, vehiculizadas por maestros como Yogananda, insisten en que Tat Tvam Asi, tú eres eso. Eso significa que su Atman individual es idéntico a Brahman, la conciencia cósmica universal. Cuando usted sana la percepción de un niño interior separado y herido, está, de hecho, sanando la ilusión de separación entre usted y lo divino. El dolor del pasado, que lo anclaba a la identidad del ego, se disuelve no porque se olvide, sino porque se ve desde la perspectiva del Atman, que es eterno e intocable. El niño ya no es una parte vulnerable aislada, sino una faceta de su propia divinidad que necesita ser integrada y reconocida. Esta nueva visión se manifiesta en su vida diaria de formas sutiles pero poderosas. Las decisiones que antes tomaba desde el miedo o la carencia, ahora nacen de una profunda calma interior. Las relaciones, antes marcadas por las proyecciones de sus propias heridas, se vuelven espejos de su creciente amor y aceptación. Usted comienza a operar desde un lugar de soberanía espiritual, donde las circunstancias externas no dictan su estado interno. Las sincronicidades no se buscan, se perciben como la danza inherente del universo, orquestada por la conciencia, de la cual usted es una expresión indivisible. El camino de la fe se renueva cuando comprende que la divinidad no está en un cielo distante, esperando ser adorada, sino que es la propia sustancia de su ser. Ya no ruega por milagros, se convierte en el milagro. Su niño interior, ahora acogido en la luz del Atman, ya no es una fuente de dolor, sino un portal hacia una profunda compasión y sabiduría. Las señales divinas ya no son interrupciones, sino la continua melodía de su propia alma, siempre presente, siempre guiando. La vida deja de ser una batalla contra las heridas del pasado y se convierte en una expresión consciente de su eterna perfección. Ha despertado a la verdad de que usted es el templo y el adorador, el buscador y lo buscado. Su fe no solo se ha renovado, se ha vuelto inquebrantable, anclada en la verdad de su ser. La transformación que emerge de este reencuentro con el Atman interior es más que una simple curación emocional, es una verdadera liberación espiritual. Usted pasa de una fe construida sobre cimientos externos, siempre susceptible a las tormentas de la vida, a una certeza inquebrantable que reside en su propio núcleo divino. La desconexión que sentía con lo sagrado se disuelve al comprender que lo sagrado es su propia esencia, el Atman que siempre ha sido y siempre será. Ya no es un buscador errante, sino un ser consciente de su propia divinidad, un fragmento eterno de Brahman manifestado, la verdad paradójica que exploramos al inicio, donde la búsqueda externa lleva al vacío, ahora se invierte completamente. Es al mirar hacia adentro, al abrazar y transfigurar las heridas del niño interior, a través de la luz del Atman, que usted encuentra la conexión suprema. Su fe no solo se renueva, se reconstruye sobre la roca de la autoconciencia, impermeable a las dudas y a las ilusiones de Maya. Las viejas inseguridades y los patrones de desconexión se disuelven, revelando una paz que Yogananda describió como la quietud inmutable del espíritu. Usted se convierte en el alquimista de su propia alma, transmutando el dolor del pasado en sabiduría y compasión. Su relación con lo divino se convierte en un diálogo íntimo, constante y vibrante, no una súplica distante. La vida, con todos sus desafíos, ya no es una serie de obstáculos,
aleatorios, sino un lienzo sobre el cual su alma pinta su evolución. Cada experiencia, cada emoción, cada pensamiento se convierte en una oportunidad para reafirmar su verdadera identidad como Atman, el observador sereno. La pregunta que le hago ahora, con toda la fuerza de la verdad revelada, es: ¿y si este camino de sanación interior, esta confrontación con las sombras de su pasado, no fuera un muro insuperable, sino la puerta más sagrada y directa hacia su verdadera fuerza, hacia una fe indestructible y la comunión eterna con lo divino que siempre ha anhelado? Permítame compartir una metáfora védica que encapsula esta jornada de despertar. Imagine el Atman como un diamante de pureza inmaculada, siempre presente en lo profundo de su ser. A lo largo de las innumerables vidas y experiencias, este diamante se ha cubierto de capas de polvo, barro y suciedad, las heridas del ego, el olvido, las identificaciones con lo transitorio. Usted, en su estado de desconexión, ha olvidado que tiene este diamante dentro y busca brillos externos, fragmentos de vidrio, creyendo que ahí reside la verdadera riqueza. El niño interior herido no es el diamante en sí, sino una de esas capas de suciedad que se ha adherido con fuerza, nublando su brillo. Cuando usted se embarca en la meditación de reencuentro con el Atman interior, no está creando un diamante. Está, con devoción y disciplina, limpiando esas capas. No está sanando el diamante, que nunca estuvo enfermo, sino la percepción de él. Cada acto de compasión hacia sus heridas pasadas, cada momento de conexión con su Atman, es como pulir suavemente una de esas capas. Este proceso revela la luz inherente de su verdadero ser, esa conciencia divina que es inafectada por cualquier trauma o limitación. Su fe se renueva no por adquirir algo nuevo, sino por recordar lo que siempre ha sido. Usted no es el polvo. Usted es el diamante. Usted no es el dolor. Usted es la conciencia que observa el dolor. El despertar del alma es este proceso de recordar, de desidentificarse de las sombras y de reposar en la luz. Es el viaje de vuelta a casa, a la verdad de que usted es Atman, parte indivisible del Brahman universal. Comente ahora con la palabra diamante si siente que esta metáfora resuena con la verdad de su propia alma. Que su brillo interior guíe su camino. Si este llamado a la verdad eterna de su ser ha resonado en lo más profundo de su alma, no lo deje en el silencio del olvido. Su despertar es un faro no solo para usted, sino para el mundo entero. Comparta su reflexión en los comentarios. Cada testimonio es un eco de la verdad que puede encender la chispa en otra alma que busca su camino. Su luz puede ser el faro que otra conciencia, en medio de la niebla de Maya, estaba anhelando. Únase a nuestra comunidad de buscadores de la verdad, a esta jornada colectiva hacia el reconocimiento del Atman. Juntos, no solo renovamos nuestra fe individual, sino que tejemos una red de conciencia que eleva a toda la humanidad. La hora de su despertar inquebrantable es ahora. Suscríbase y active las notificaciones para no perderse ninguna revelación en este camino hacia la libertad espiritual.